Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación, estaremos presentes en el homenaje que rinde la Feria del Libro Zona Huancayo Feliz a la editorial, como homenaje editorial a Ediciones Contra Cultura. Se encuentra con nosotros en la mesa el día de hoy el señor Willy Mateo Cisneros, quien es presidente y fundador de la Feliz; Carla Sagástegui Heredia, doctora en Arte, Literatura y Pensamiento en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, es escritora y club feminista. El señor Ricardo Bedoya es abogado, pero más conocido como crítico cinematográfico. Y el señor Benjamín Corso, quien es fundador, editor y gerente de Ediciones Contra Cultura. Así que bienvenida, Carla, bienvenidos. Recuerde que toda la programación la pueden encontrar en la Feria del Libro en la siguiente dirección: www.feriadelibro.com.pe, y seguir toda la programación a través de las redes sociales. Entonces los dejo en este momento con el señor Willy Mateo Cisneros. Muchas gracias, señorita Carla Sagasti, señor Benjamín Corso Caracuri, señor Ricardo Bedoya, amigos de todo el país. Quiero hoy día, con mucha emoción, en nombre de la Feria del Libro Zona Huancayo, que va por su 11ª edición, rendir un homenaje a librería y editora Contra Cultura. Permíteme, Benjamín, unas palabras en tu homenaje. Uno de los elementos que caracteriza a lo contracultural es su firme oposición a lo establecido, a lo normativo, a lo que impide el cambio, ya sea individual o social. La resistencia al poder y a sus métodos coercitivos se encuentran en sus postulados, que buscan acabar con cualquier manifestación de lo autoritario. Por su origen, lo contracultural es libertario y está ligado a la protesta estudiantil a lo largo de los años 60 del siglo pasado, la llamada década maravillosa. Asimismo, se sostiene en la contestación, en la contradicción y en la polémica. Su estrategia es la argumentación razonada, pero agresiva. Su forma de pensar es siempre cuestionadora. En ese sentido, habría que preguntarnos, ¿qué significa que una librería editorial haya optado hace ya unas décadas por este nombre que nos recuerda que nada es estable, que todo puede y debe ser revisado siempre? Significa que ese fragmento de cultura que representa la industria y comercialización de libros debe constituirse ella misma en la fuente de la crítica y la contestación al orden establecido. Que la mejor forma de significar el cambio es siempre ir a contracorriente. Lo contracultural gestiona la contradicción, el entredicho, precipita la lucha contra lo injusto y toma por asalto aquellos espacios en donde el falso prestigio y la imposición han sentado sus bases para controlar la mente de las personas. Por eso lo contracultural es político, en tanto orienta sus esfuerzos a la consecución del bien común, pero no lo es tanto porque no busca detentar el poder. Por la experiencia como lectores de los libros que edita y distribuye la librería Contra Cultura, podemos constatar que no hay nada más alejado de su catálogo que aquella narrativa moralista o conservadora. Su mundo
abre una nueva experiencia de lo que entendemos como cultura. Así, nos vincula con nuevas experiencias, tanto interactivas como sensitivas. Entendemos, por ejemplo, que el cómic puede ser una vía legítima para el cuestionamiento de la historia oficial y de los valores establecidos, o que un polo bien diseñado, con un lema provocador, puede cambiar la forma de pensar de la gente. Lo contracultural fija su interés en las manifestaciones de lo popular, porque entiende que en lo popular y no en lo populista se gesta la renovación de la cultura. Además, identifica que las fuerzas que dinamizan el cambio siempre provienen de ese ámbito en el que las organizaciones abiertas a la participación gestionan sus formas de entender el mundo más democrática. La librería de Benjamín Corso ha logrado que lo contracultural deje de ser marginal, como en los viejos tiempos, para situarse en el centro de la discusión y construir un mercado. Además, ha logrado forjar a más de una nueva generación de jóvenes contestatarios que se identifican y participan en las luchas sociales. No me sorprendería que gran parte de la clientela de la librería esté constituida por jóvenes de la generación del Bicentenario. El proyecto de la librería, entre comillas, Contracultura, por lo demás, ha logrado que culturas urbanas como la punk o la hippie o la poesía de Beat Generation sigan siendo parte de la escena cultural limeña. Por eso, no debe extrañar que se exhiban en sus paredes las fotografías de los íconos de esos movimientos contraculturales. Según los propios promotores de la librería Contracultura, es una librería peruana especializada en libros y revistas que cuestionan y colisionan con la cultura oficial, entre comillas. De hecho, editan libros que no se identifican con la alta cultura, sino con aquella que se asume como parte de la cultura de masas, pero no alienada. Un aspecto de la lucha que establece la librería Contracultura con el sistema es el que se refiere a los objetos y libros culturales que importan. A pesar de su carácter, resulta injusto que estén afectados por impuestos que desconocen su dimensión cultural y sean tomados como objetos de entretenimiento. Es el caso de los cómics, cuya presencia en el Perú se debe en gran medida a Contracultura. Es otra línea. Cabe destacar la labor pionera que esta librería editorial desarrolla en tanto alienta la producción de novelas gráficas, humor gráfico y el ejercicio de la fotografía. No olvidemos la labor de difusión de la música con los imprescindibles repertorios que maneja, relacionados con la nueva trova, la nueva canción chilena y los desarrollos de estas palabras en este homenaje, con la mención a la apertura de la editorial Librería Contracultura a proyectos de edición de cómics y novelas gráficas, cuya presencia en la escena cultural limeña es cada vez más evidente. Larga vida, pues, a esta espléndida y creativa editorial única. Muchas gracias al señor Willy Mateo. Continuamos con la señora Carla Sagástegui. Buenas tardes, Jadith, Willy, muchas gracias por la invitación a participar en este homenaje a la librería Contracultura. Mucho gusto además de compartir con Ricardo una mesa después de muchos años. Y bueno, un saludo a Benjamín, ¿no? Yo soy profesora de literatura, mi formación es en literatura. Y la literatura tiene una historia de cierta manera similar al cómic en un sentido histórico. Si nosotros pensamos en cómo era el cómic en sus inicios, ¿no? Sobre todo este cómic de entretenimiento, ¿no? De Superman, de Batman. No me refiero a los inicios de la historieta o del cómic en un sentido general, sino en el éxito comercial, ¿no? Que está poblado de superhéroes, de personajes muy parecidos, muy similares, si hacemos la analogía en la literatura, con los personajes épicos. Por ejemplo, no sé, Robin Hood, ¿no? En la Edad Media o en el Renacimiento, y tenemos también algo equivalente pues con
Linterna Verde, ¿no? O un Robin Hood ahora que también podría aparecer perfectamente en un cómic. Pero en la literatura, esa épica tuvo un fin, tuvo un momento en que terminó. Y termina porque surge la novela. Termina en un sentido de tener la hegemonía, ¿no? Los textos épicos, pues en realidad uno los asocia incluso con la fundación de las naciones. Nos parece algo muy antiguo, ¿no? Pensamos en el Mío Cid, en ese tipo de obras. Pero algunas se llegaron a escribir hasta en el siglo XIX. Víctor Hugo, los románticos sobre todo, ¿no? Ivanhoe, por ejemplo. Llegaron hasta ahí. Y son reemplazados por la novela, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la épica y la novela? Que la novela se burla de la épica, ¿no? Es lo que siempre se menciona de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que por leer tantas historias de héroes se vuelve loco y termina convirtiéndose en el protagonista de la primera novela moderna. Y eso se vuelve algo común, porque la novela tiene una característica muy interesante, y es que la novela eh, no tiene un único modelo. La épica nos presenta héroes que nosotros ya sabemos qué cosa es lo que va a ocurrir. Y lo mismo pasa con el cómic de superhéroes, ¿no? Sabemos qué cosa es lo que va a pasar, quién va a vencer, qué va a pasar con el enemigo, ¿no? Incluso ahora en la televisión y en el stream, ¿no? Que se están haciendo estas series, estos personajes siguen, digamos, cumpliendo con ahora nuevos estereotipos de heroicidad, ¿no? Los han rehecho a los nuevos modelos. Ese es un tipo de cómic. Pero el cómic que, así como en la literatura aparece la novela, y la novela rompe con el personaje épico porque se burla de él, en el cómic también va a pasar lo mismo, empiezan a aparecer antihéroes en el cómic. Este proceso en literatura se conoce como el proceso de novelización, y se asume que no solamente se noveliza la épica, sino que también se noveliza el teatro. El teatro, por ejemplo, deja de ser en verso, ¿no? Como nosotros hemos leído a Shakespeare, por ejemplo, y se vuelve más bien un teatro en prosa, o experimental, o más realista. Eh, Pasa también con la poesía también empieza a ser una poesía mucho más libre con la literatura vanguardista, ¿no? Entonces, este proceso de novelización tiene que ver con tres elementos. El primero es tratar acerca del presente. Del presente puede ser un presente existencial, puede ser un presente social, pero es algo que digamos que lo estamos viviendo en este momento y que no sabemos cómo va a ser el futuro. Esa es una característica de las novelas. De hecho, las novelas uno las devora porque quiere saber qué cosa es lo que va a pasar, porque no sabe cómo va a terminar la novela, ¿no? Luego, ese presente que está imperfecto, digamos que todavía no ha terminado, a diferencia del épico que ya está cerrado, que ya es una leyenda. Luego tenemos al héroe que también es imperfecto. El héroe de la novela es como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Es un hombre que se ha vuelto loco y que va a terminar apaleado varias veces, ¿no? Que incluso al final se va a arrepentir de haberse creído un héroe. Y en tercer lugar está la experimentación. Una cosa muy interesante de la novela es que no hay ninguna novela que se parezca a la otra. Todas las novelas son distintas, ¿no? No sé, pues comparar Marcel Proust con Kafka o Vargas Llosa con Rulfo. Entonces, es que la verdad, las novelas son totalmente distintas, disímiles, ¿no? En cambio, en la épica y en el cómic tradicional, uno más o menos encuentra cuál es la línea, ¿no? Entonces, la propuesta a la que aludía Benjamín, la investigación que yo realicé para la Universidad de Manchester, fue ver cómo el fanzine había producido ese proceso de novelización en el cómic. Lo había liberado de modelos, había permitido que el presente real, imperfecto, entrara, que los antihéroes aparecieran, estas personas que están desubicadas en la urbe, en la ciudad, que están contra el sistema, ¿no? Entonces, era más o menos tomar esta figura y desde ese sentido ver el tema del cómic.
Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la librería Contracultura? Porque ahí hay un tema bien interesante. La novela, a diferencia de la épica, la novela tiene un autor. En la épica no nos importa quién es el autor. Total, va pasando de generación en generación, se lo van aprendiendo de memoria, ¿no? Igual que en Estados Unidos con los superhéroes, que tenían estos personajes que en realidad eran la agencia que los producía, ¿no? El Syndicate, esta agencia se quedaba con el personaje y no importaba quién lo iba dibujando o eventualmente cambiando el guión, ¿no? Es ese tipo de producción. En cambio, el fanzine y más aún la novela gráfica contemporánea son una muestra del autor, al igual que la novela. O sea, el autor es una persona con voz que tiene una manera de representar la sociedad y de criticarla a través del fanzine, a través de la novela gráfica, y no es casual que se utilice el término novela gráfica, ¿no? Porque estamos hablando pues de una novelización, ¿no? Yo sé que hay diferentes variantes, porque tenemos novela gráfica, tenemos también el documental gráfico, el periodismo gráfico, la historia gráfica, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo eso tiene que ver ya con el abandono, el dejar atrás una serie de modelos rígidos que han caracterizado, que están asociados a la figura del superhéroe, porque por más que, insisto, veamos esas transformaciones en las nuevas series de televisión, igual uno siente que que hay un espíritu de brindar un modelo a la sociedad, mientras que en el fanzine y en la novela gráfica, más bien la postura es, en todo caso, es un modelo de cómo criticar a la sociedad, ¿no? No de cómo triunfar en ella, sino más bien de cómo criticarla o sobrevivir a la sociedad que nos toca actualmente. Entonces, ¿cuál es el rol que ha cumplido Benjamín? Y ya con esto cierro, que me parece que ha sido súper importante, es que él ha sabido identificar a autores, ha pescado autores, Jesús Cosío, Miguel de Juan Acevedo, ha ido reconociendo a estos autores, trabajando su obra, distribuyéndola por todo el país, ¿no? Fanzines de lujo, dice Abril Filomeno, publicando mujeres, ¿no? La primera antología de cómics de mujeres sale en Contracultura, que es bien interesante porque el cómic ha sido un género totalmente masculino, con excepciones en el mundo entero y en el Perú, pero que son excepciones, ¿no? El gran cambio ha venido justamente con esta novelización que ha permitido, pues, diversificar y que nos ha dado un aporte muy valioso, realmente, porque además hacer una obra crítica y tener una voz en la sociedad ha permitido que el cómic también se abra un paso muy adelante en la academia, ¿no? Eso es por todo. Esos son mis saludos a Benjamín y a su labor. Gracias, Carla Sagástegui. Continuamos con el señor Ricardo Bedoya. Bueno, empiezo, por supuesto, agradeciendo a la invitación a participar en esta reunión que de alguna manera celebra, ¿no es cierto?, el trabajo de Benjamín Corso y el trabajo editorial y de difusión que tiene Contracultura. Yo quiero empezar dando un testimonio personal, porque yo lo conozco a Benjamín, creo, desde los años 80, ¿no? Y para mí siempre la imagen de Benjamín fue una imagen alternativa, ¿no? Porque yo vengo del cine, mi afición, mi formación no, porque en realidad mi formación es jurídica, pero mi afición de toda la vida, ¿no es cierto?, ha sido el cine. Y cuando me vinculo con Benjamín es justamente a partir de los libros, pero no de los libros que podían encontrarse en Lima sobre temas cinematográficos, que eran libros clásicos, ¿no? Que es el cine de André Bazin, o los escritos de Sergio Eisenstein, o el libro de Pudovkin, o algunos tratados del lenguaje del cine, ¿no? Es decir, esos libros que, claro, forman parte de, digamos, de una formación y de un acercamiento canónico a lo que es el estudio del lenguaje cinematográfico. Pero Benjamín
La relación con Benjamín era la de, a través de él, poder leer textos alternativos sobre el cine que nos había formado a mí y a mucha gente de mi generación y generación anterior y la que viene, como aficionados gozosos del cine. No solamente como estudiosos, ¿no es cierto?, académicos, sino como realmente cinéfilos que disfrutan ese espectáculo popular que es el cine. Porque el cine, claro, tiene una vertiente de autor y una vertiente de arte y ensayo, como se le llama, pero sobre todo es un espectáculo popular. Siempre lo fue, desde el inicio, desde los comienzos, desde fines del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière dan la primera función cinematográfica. Lo que viene en adelante es un espectáculo que los intelectuales de la época consideraban como un espectáculo de feria, un espectáculo para personas iletradas. Y es recién, sobre todo los vanguardistas de los años 20, ¿no? Los surrealistas, en fin, los expresionistas alemanes, los impresionistas franceses, ¿no? No los impresionistas pictóricos, ¿no? El movimiento cinematográfico impresionista. Son aquellos que comienzan a valorar el cine como eh, un medio de expresión, pero también como un arte popular. Los surrealistas, por ejemplo, gozaban el cine como un arte popular. Y los libros que yo vinculaba con Benjamín eran justamente esos, los que de pronto abrían el campo de la información y del conocimiento a los géneros populares. Al western, ¿no es cierto?, el musical, a la historieta en relación con el cine, al erotismo, ¿no? Al erotismo. Es decir, a todas aquellas formas narrativas y genéricas del cine que no eran muy bien vistas por los estudiosos tradicionales. Entonces, esa relación contracultural cinematográfica con Benjamín, ¿no es cierto?, parte desde esos años ya más de 30, ¿no es cierto? Más de 30. Tanto Carla, tanto como Willy han hablado de la historieta, ¿no? De la historieta, del cómic, de la importancia que le ha dado Contracultura a esta forma de expresión, que curiosamente es contemporánea del cine, ¿no? Nacen prácticamente al mismo tiempo, es decir, cuando aparecen las primeras tiras cómicas en los diarios, ¿no? El cine está apareciendo también, está formando su expresión. Y luego se encuentra. Y la historieta comienza a incorporar los modos de representación del cine. Román Gubern, en un libro que por supuesto, no sé, todavía lo tienes en tu catálogo, Benjamín, pero que estuvo mucho tiempo, que es el lenguaje de los cómics, ¿no? Estudia muy bien eso, cómo la historieta va incorporando los modos de planificación, los encuadres, los ángulos, comienza a narrar de maneras, de alguna manera, dislocadas, ¿no?, en relación con la forma tradicional de representación, porque el montaje del cine aporta a nuestra manera de mirar modos de ver distintos, modos de ver desde arriba, desde abajo, desde atrás, y todo en forma simultánea. Saltamos de espacios y de tiempos con una velocidad extraordinaria, y eso comienza a hacerlo la historieta y el cómic. Por supuesto que ahora el cine, ya desde hace mucho tiempo, está incorporando de modo masivo los avances justamente de la historieta, los personajes de la historieta, los mundos y las atmósferas de la historieta, ¿no? De muchas maneras distintas, y no solamente por Marvel, sino por muchas otras maneras, y no solamente la historieta de superhéroes, sino muchas otras, ¿no es cierto? Ya de clásicos como Barbarella, por ejemplo, en los años 60, ¿no? O El Gato Fritz, o muchos otros, ¿no es cierto?, que han tenido su origen en la historieta. Entonces, es interesante ver cómo el trabajo de Benjamín fue, de alguna manera,
abriéndonos a la información y al conocimiento de editoriales, además, que no eran importadas por las librerías tradicionales en Lima, ¿no? Hacia esa reflexión o ese pensamiento, esa información del cine como un medio popular. Y por supuesto, en sus encuentros con un medio como la historieta. Y quiero recordar otra cosa. Quiero recordar las dudas y la incertidumbre de Benjamín cuando comenzó a gestarse la idea de contracultura, cuando alguna vez nos conversó, recuerdo a mí, a Isaac León, ¿no es cierto? Isaac León, que también era otro lector de los libros de Benjamín, nos comenzó a contar qué te parece, ¿no? Si pongo una librería, no sé el lugar, ¿no? Me recuerdo que conversábamos sobre eso. El problema es ver dónde puede ser y ta. Era todo un hasta que por fin, por supuesto, yo recuerdo haberlo animado y seguramente Chacho León también, ¿no? Y muchas otras personas seguramente lo animaron para hacer lo que hizo, ¿no? Que era establecerse como una librería y luego una editorial y comenzar al trabajo que nosotros conocemos y que persigue hasta ahora. Y digo hasta ahora porque creo que son malos tiempos, ¿no? Son muy malos tiempos para la cultura en general, ¿no? Para el cine, para el teatro, en fin, para todas las formas de representación y para los libros, ¿no? No solamente por la pandemia, sino también por las formas alternativas que están ahí y que seguramente son parte del desarrollo, del futuro, ¿no es cierto? ¿No? Pero que estamos en ese momento en el que compiten de una manera a veces un poco salvaje, ¿no? Con aquellas formas en las que nos formamos, ¿no? En mi caso, hace un año que no veo una pantalla grande, ¿no es cierto? Que era mi modo habitual de ver películas, ¿no es cierto? Y estoy confinado a una pantalla pequeña, ¿no? En el caso de los libros, exactamente igual, ¿no? En el caso de los libros hay esa incertidumbre, por ejemplo, lo leí ayer, ¿no? Sí, ahora en este confinamiento que se nos viene, ¿no es cierto? Las librerías van a poder vender, van a poder tener delivery, van a poder hacer llegar a sus lectores sus productos, ¿no? Y sus libros. La presencia de Amazon, ¿no? La presencia de Amazon que entra con todo, ¿no? Y que, en fin, aquí no se discute tanto, pero que leo que en Europa, por ejemplo, se la toma muy en serio, ¿no es cierto? Se piensa en impuestos, se piensa en modos de hacer que Amazon no arrase, ¿no es cierto?, con lo que son los negocios y los emprendimientos, que son las librerías más pequeñas, ¿no es cierto?, y las editoriales. Entonces vivimos malos tiempos, ¿no? No sé si Benjamín puede luego mencionar alguna de esas realidades, ¿no? Pero lo que importa es el empeño, lo que importa es la persistencia, y creo que Benjamín está ahí persistiendo y habiendo logrado lo que se propuso hace ya algunas décadas, ¿no? Y eso es un poco lo que tengo que decir, y felicitaciones a Benjamín. Muchas gracias al señor Ricardo Bedoya. Continuamos con el señor Benjamín Corso. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Carla y Willy por sus palabras, de verdad muy agradecido. Cuando Willy me llamó para proponerme este reconocimiento, la verdad que me sentí, y al comienzo hubo, creo yo, no hubo un buen contacto, porque me sentí como un poco mal, la verdad. Porque como se sabe, estos homenajes la mayoría de las veces se hacen a las personas que ya se van o están por irse, ¿no es cierto? Y entonces yo creo, y le pido disculpas a Willy, tuve una reacción que no fue muy buena. Dije, caramba, ¿cómo es eso? Me están despidiendo ya, ¿no?
Luego lo pensé muy bien, sobre todo por Willy, que Willy es un promotor de la cultura ya de muchos años y en un sector tan importante como Huancayo, pero también así como importante, más conocido por sus labores comerciales que culturales. Y ese tipo de cosas a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Esto de ir contra la corriente, por ejemplo, ¿no? Que Willy se haya propuesto hacer una feria que ya va por su 11ª versión en un lugar que probablemente no tiene muchos lauros académicos, por utilizar un término. Siempre me gustó de él, este Willy luchador que está siempre haciendo camino, abriendo trocha, ¿no? Cosa que es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Al final acepté la propuesta y estamos aquí, sobre todo porque pienso yo que algo se ha podido hacer, ¿no? Creo que sí, creo que algo se ha hecho, pero sobre todo, más lo acepté porque pienso yo que todavía hay mucho por hacer y hay algunas cosas de ese mucho por hacer que ya hemos comenzado y que este año vamos a poder lograr, aunque parezca increíble. Tal vez la explicación está en lo que dijo Ricardo, que nos conocemos de los años 80, y yo creo este proyecto, comienzo yo a entrar al mercado de libros con el primer paquetazo de Alan García. O sea, luego, si ustedes recuerdan, hubo sucesivos paquetazos en la época de este ministro de Economía tan reconocido, Vázquez Bazán, un criminal, ¿no es cierto? Entonces, y luego ya con el paquetazo de Fujimori, de Hurtado Miller, yo siempre he pensado que después de lo que pasé en esa época, ya nada me iba a tumbar. Siempre he tenido esa idea. Creo que si he pasado los paquetazos de Alan y el paquetazo de Alan García, ya nada me va a tumbar. Siempre me dije eso, aunque ahora, francamente, con esta pandemia, las cosas se han puesto, creo yo, probablemente un poco peor que esas épocas. Pero algo se hizo. Yo quiero contarle un par de cosas para que podamos, pueda explicarme mejor. Miren, yo envié a la producción el escaneo de esto. Esto es una resolución de Intendencia de la Aduana. Está fechado el 20 de noviembre del 2000, cuando ya se estaba yendo Fujimori. Y lo que dice aquí es que con fecha 21 de julio se enumeró y seleccionó a Canal Rojo la declaración de importación de 22 bultos con libros diversos, 22 libros diversos, títulos por cuyo contenido violento y obsceno han sido materia de acta de inmovilización. Y luego acá, en la resolución dice, artículo primero, declarar el comiso administrativo de la mercancía detallada en el acta de inmovilización tal, y segundo, ordenar la incineración y destrucción de la mercancía decomisada en el artículo primero de la presente resolución, designándose para tal efecto la comisión respectiva formada por un representante de aduana, de asesoría legal, recaudación, en fin. ¿Cuáles serían estos libros que en esa oportunidad lo decomisaron y ordenaron y su incineración y destrucción? Eran, acá tengo la relación de los libros, Breve Historia del Cine X, los cómics gays, Sailor Moon, es un manga de una superheroína japonesa vestida con un uniforme escolar, pero que dejaba ver sus bien formadas piernas. Lo que hizo Aduanas fue decomisar los libros, ordenar que se quemen, y me iniciaron un juicio que tuve hasta el año 2008, porque me declararon librero pornógrafo, un galardón que me dio el gobierno de Fujimori. Y por suerte, creo que Ricardo se acuerda de esta anécdota, porque a Fernando Vivas, otro gran amigo que también ayudó mucho a la gestación de este proyecto, trabajaba en Caretas y sacó una nota que impidió que estos libros se quemen. Al final pudimos retirarlos, pero el juicio continuó, ¿no? Y bueno, recién pasado 8 años, al final terminó sobreseído, ¿no? Cuando abrimos la librería, el logo de la editorial de la librería tiene un isotipo que se asemeja a un diablito. Contracultura, las 2C de espaldas, y una colita, ¿no? Que es como... Simple y llanamente, la municipalidad se negó a darme la autorización de la licencia para poner un cartel
por ese diablito. Porque en ese tiempo, y eso también sufríamos en la feria del libro que hacíamos en Miraflores, la iglesia tenía mucho poder. Y simple y llanamente, junto con la librería, otro restaurante que se llamó La Santa Sede, se llamaba, también le impidieron que se abra por el nombre. Y una última cosa que les quería contar es que cuando comencé a publicar libros como este, por ejemplo, de Lito el Perro, de David Galiquio, la oficina de ICBN, cuando solicité el número de ICBN y el código de barras, se negaba a proporcionármelo con argumentos como que no había mucho texto. O sea, eran dibujos, no había palabras, decían, ¿no? No había mucho texto, entonces no podían darme los ICBN. Otra campaña en la que siempre, por suerte, el periodismo crítico, independiente nos ayudaba. Pero eso para comentarles, ¿no? Las dificultades que había antes. Comenzamos en un momento dado en que, por ejemplo, existían el término no cultural y cultural. El rock, por ejemplo, no era considerado parte de la cultura. Y bueno, esas eran cosas que se daban en ese momento. No lo digo a modo de queja, lo digo simplemente para explicarles que en el Perú nada es fácil y que siempre hay que luchar. Pero sobre todo quería yo comentarles lo siguiente. Este año vamos a sacar nosotros 6 novedades editoriales. En esta feria, en la Feria de Huancayo, estamos presentando el libro Cielo Rock, una visita al panteón del rock peruano, en donde se hace una biografía de los muertos del rock peruano, encabezado obviamente por Gerardo Manuel. Vamos a publicar la segunda parte de la historieta sobre la reforma agraria. Vamos a publicar el cómic ganador del tercer premio de novela gráfica. En general, 6 lanzamientos. Y termino con lo siguiente. Vivimos una situación difícil, las editoriales y librerías, sí, muy difícil, porque tenemos 2 crisis estructurales y una crisis pasajera muy fuerte. Las crisis estructurales tienen que ver con este cambio mundial que ha habido por las nuevas tecnologías. La Internet ya hace muchos años se tumbó. Para los que tenemos en el mundo del libro algunos años, nos acordamos de las enciclopedias, por ejemplo. El Internet se tumbó las enciclopedias, ahora ya las enciclopedias simple y llanamente no existen. Y en general hay un cambio de códigos de lectura a nivel mundial. Los jóvenes de hoy leen poco, leen cosas pequeñas y sobre todo con mucha imagen, pero aunque parezca mentira, esto favorece a la historieta. Tenemos la crisis estructural de la concentración de los libros, de la editorial a nivel mundial, en prácticamente 2 grandes jugadores, que son Random House y Planeta. Y tenemos la crisis del COVID, de la pandemia en curso. Podemos salir de esto, por lo menos hay un contexto que se muestra favorable. Ha pasado desapercibido que la nueva ley del libro, siguiendo un poco la lógica que a nosotros siempre nos anima, el solo hecho que los medios de comunicación controlados por grandes consorcios, no hablen de las bondades de esta nueva ley del libro, la que se aprobó hace poco, en octubre del año pasado, y habla, creo, bien de eso. En primer lugar, se va a cambiar el enfoque sobre el fomento de la lectura. Ya no se va a hacer a partir de lo que se hacía hasta ahora, a partir de los libros que se publican o los importados o los que se publican acá, que están controlados por 2 grandes pesos pesados de las editoriales, que son Planeta y Random House. Y a partir de ahora, esto se abre mucho porque el fomento de la lectura se va a hacer básicamente a partir de las bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas que van a estar permanentemente abastecidas en base a compras que se hagan de libros principalmente peruanos. Esto es un cambio radical con respecto a la óptica anterior, que era a partir de beneficios que se le daban a las grandes corporaciones. Ahora, este fomento de lectura se va a hacer a partir de bibliotecas públicas donde la mayoría de la población va a tener acceso gratuito a novedades editoriales. Esto, por ejemplo, es un cambio que yo creo que va a ayudarnos mucho y que, creo yo, va a permitir que podamos superar esta situación. Termino agradeciendo una vez más a Willy, termino agradeciendo al equipo que organiza esta feria, a Ricardo. Ricardo fue una de las personas que más nos apoyó para este proyecto. Y recuerdo, tengo anotado las palabras que nos dijiste, Ricardo. Si vas a abrir una librería, no hagas como la sala de cine, que cada vez se abren más salas, pero todas pasan la misma película. Y nosotros siempre tratamos de hacer justamente algo diferente.
Gracias a Carla, una autora muy importante, una doctora en literatura que ayuda mucho al movimiento de la historieta en el Perú, y gracias a todos los lectores que siempre continúan leyendo lo que publicamos.